¿Qué importancia tiene el voto de la oposición cuando el Real Decreto ya ha salido sin el voto de la oposición? ¿De qué vale ahora mismo el voto del PP cuando ya los ciudadanos, la sociedad española, tiene garantizada la revalorización de las pensiones sin el Partido Popular? ¿Qué ha cambiado en una semana para que el PP vote? Tan importante son las pensiones esta semana y la semana pasada no lo eran. La confrontación política es un horror esta semana y la semana pasada era una fiesta. El palacete para el PNV, según tus propias palabras, era un escándalo ético y moral cuando el gobierno de Rajoy ya había dicho que pa'lante, y esta semana entra perfecto. Borja, hay cosas que no entiendo. El señor Sánchez esperaba y deseaba que hiciésemos exactamente lo contrario de lo que vamos a hacer y, en consecuencia, también votaremos para no hacerle el juego a su demagogia. Al Partido Socialista le encantaría que el PP le regalase el titular de que nos oponemos a las pensiones y, como eso es mentira, no lo vamos a hacer. Votaremos en conciencia en favor de los pensionistas de Valencia y de los usuarios del transporte público. Votaremos en conciencia en favor de todos ellos y de nadie más. Se ha entrado lo del palacete por la oposición del PP a lo del palacete del PNV. Bueno, entonces se llega a ese acuerdo, se aprueba el decreto ley, que entró en vigor creo que en el día de ayer. El Partido Popular anunció, sin esperar a que llegue el día del debate, anunció, porque quería que se supiera cuanto antes, entiendo, que el voto va a ser favorable. Cuando en las quinielas, la verdad, periodísticas, no sé si políticas, periodísticas, estaba más la abstención que el voto afirmativo. ¿El PP ha dejado de ser un partido previsible, entonces? No, yo creo que precisamente es lo contrario. El voto anunciado es un voto en conciencia y con conciencia. Una semana antes de la votación del primer Real Decreto, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del Partido Popular, anuncia la disposición del Partido Popular a apoyar la revalorización de las pensiones. Pero no el palacete. Voy por partes, vayamos por partes, señora Alsina. Llega la votación del primer Real Decreto y el gobierno pierde la mayoría parlamentaria. Sus socios de gobierno le abandonan. La conclusión que saca el gobierno es que la culpa es del Partido Popular. No todos los socios, ¿no? El Partido Popular le hace una oferta pública al gobierno de Pedro Sánchez y le dice: si traes la revalorización de las pensiones, las ayudas a los afectados por la DANA y el abono del transporte público, tienes el apoyo gratis del Partido Popular. Lejos de aceptar el ofrecimiento del Partido Popular, se inician, por lo que sabemos, unas conversaciones con Junts que derivan en un acuerdo con Junts. Es decir, Pedro Sánchez prefiere pactar con Junts, cediendo cosas que pocas horas antes había dicho que era imposible de conceder, antes que pactar gratis con el Partido Popular. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Yo creo que es un reflejo también de dónde está la política española o la actitud de este gobierno. Yo creo que sucede por miedo. Por la voluntad que tiene Pedro Sánchez de generar miedo. ¿En quién? En los pensionistas, en los afectados por la DANA, en los usuarios del transporte público. Un político que vive cómodo en la división, crear un enfrentamiento, en etiquetar y señalar al adversario. Se le ve el truco. Nosotros le vemos el truco a Pedro Sánchez. La interpretación que hacemos nosotros de la actitud y de la posición política de Pedro Sánchez. ¿Y qué decimos? Nuestro voto es un voto en conciencia, por supuesto, pero es un mensaje también. El voto afirmativo es un mensaje a los pensionistas, es un mensaje a los afectados por la DANA y es un mensaje a los usuarios del transporte público y un mensaje en pensiones que se concreta en que cuando Alberto Núñez Feijóo sea presidente del gobierno, las pensiones se van a revalorizar. ¿Es nuestro Real Decreto? No, no es nuestro Real Decreto. Pero consideramos que es fundamental. ¿Todas las medidas que incluye este nuevo Real Decreto las comparte el Partido Popular? No. ¿Y entonces por qué vota a favor? Porque queremos lanzar un mensaje político a los pensionistas, a los afectados por la DANA y los usuarios del transporte público. Porque Pedro Sánchez va a hacer de esto. Pedro Sánchez, ¿qué quiere decir? ¿Qué dice el gobierno? El gobierno dice... ¿Creéis que ha calado la idea de que, y este es el motivo de no abstenerse sino votar a favor, ¿creéis que ha calado más de lo que quisierais la idea entre los pensionistas de que el PP está en contra de que se revaloricen las pensiones mientras que el PSOE garantiza que la revalorización se produzca? O sea, tenéis, porque hoy algunas columnas, lo sabes, y algunas crónicas van por ahí, ¿no? Que el PP ha tenido, Ignacio Camacho en ABC dice, le han temblado las piernas. Ante la percepción de que estaba calando más la versión relato, como se quiera llamar, del gobierno que la vuestra. Que podíais tener ahí un voto de castigo de los pensionistas y realmente llegaban a pensar que sois un problema para la revalorización de las pensiones. ¿Eso ha pesado en la decisión, el relato y todo esto? No, lo que ha pesado es la necesidad de mantener fuera de la confrontación y del debate político algo que habíamos decidido mantenerlo fuera, a través del Pacto de Toledo. Y es que sobre las pensiones no hacíamos discrepancia política ni discusión política. Que al menos los dos grandes partidos estábamos de acuerdo en que esto estuviera ajeno. ¿Por qué? Porque impacta en millones de personas que esto les preocupa. ¿Y qué es lo que hacemos con este voto?
impedir que Pedro Sánchez vaya a manosear también el debate sobre las pensiones. Oye, yo entiendo que puede haber gente que no lo comparta, pero es que vemos por dónde viene Sánchez. Y nuestro voto es decir, oiga, no, que sepan los pensionistas que ninguna tontería con las pensiones. Que sepa Pedro Sánchez que no le vamos a permitir este juego. Y que al menos vamos a intentar preservar algo en este país que esté libre de la confrontación y del choque y del manoseo político. Y la revalorización de las pensiones es una de esas materias. Porque todo lo que plantea este gobierno y pone sobre la mesa es para confrontar, para etiquetar, para dividir. Estos días han dicho que somos el partido del dolor, poco más o menos que queremos que los pensionistas se mueran de hambre. La semana pasada, hace 15 días, éramos el partido franquista, cuando nos anunció el Franco Año. Vimos una permanente etiqueta al adversario con una vocación decidida de dividir a la sociedad española. De dividirlo a través de un debate bronco político. Y de alguna manera el Partido Popular tiene que reaccionar también para impedir eso. Para lanzar mensajes políticos allí cuando tenemos oportunidad. Y con toda transparencia decimos, este no es nuestro Real Decreto, no hubiéramos llevado, como ha hecho Pedro Sánchez, las pensiones mezcladas con otras 90 medidas, lo hubiéramos planteado de otra manera más seria, más rigurosa, hubiéramos evitado un momento de tensión mediática, política y social incluso como el que se ha generado estos 15 días, y por eso el sentido de nuestro voto. Es sorprendente que los ministros del gobierno hayan salido airados, incómodos, porque el Partido Popular vaya a votar a favor de este Real Decreto. El más enfadado ha sido el presidente del gobierno y sus ministros. Esto nos da una medida de dónde estamos. Hombre, yo creo que nadie podrá negar al Partido Popular el legítimo derecho que tenemos también nosotros a posicionarnos políticamente con algo de inteligencia y habilidad. Lo dices como si fuera excepcional. No, lo que pasa es que yo entiendo la importancia que tiene el voto de la oposición en un Real Decreto. Eso da medida de la importancia, y lo digo sin dobles intenciones, de la importancia y la exigencia que se tiene hacia el Partido Popular a la hora de manifestar nuestra posición sobre diversos temas. Pero todavía somos oposición. Todavía. ¿Qué importancia tiene el voto de la oposición cuando el Real Decreto ya ha salido sin el voto de la oposición? ¿De qué vale ahora mismo el voto del PP cuando ya los ciudadanos, la sociedad española, tiene garantizada la revalorización de las pensiones sin el Partido Popular? ¿Qué ha cambiado en una semana para que el PP vote? ¿Tan importante son las pensiones esta semana y la semana pasada no lo eran? ¿La confrontación política es un horror esta semana y la semana pasada era una fiesta? No. ¿El palacete para el PNV, según tus propias palabras, era un escándalo ético y moral cuando el gobierno de Rajoy ya había dicho que pa'lante, y esta semana entra perfecto? Borja, hay cosas que no entiendo. Bueno, pues yo estoy aquí para intentar explicarlas. El palacete sigue siendo inmoral. El pago a un partido político a través de un bien patrimonial para mantener sus votos. Entonces, lo de Rajoy, bueno, ¿qué era? Rajoy, que yo sepa, no le cedió ningún palacete a nadie. No le cedió porque hubo una moción de censura y se fue de su escaño. Bueno, eso es una lucubración que tienes, en cualquier caso eso es el argumento del gobierno, pero el nuestro es el que es, y los hechos materiales a los que nos enfrentamos y sobre los que nos pronunciamos son estos. Y esto se ha producido ahora. Pero independientemente y por encima de cuestiones puntuales, a mí a nosotros lo que nos parece inaceptable es que una materia como las pensiones, sobre las que el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo le había ofrecido al gobierno sus votos, le habíamos dicho al gobierno, no hace falta que te vayas a Suiza, no hace falta que te vayas a Waterloo, no hace falta que te desdigas también de todo lo que habías dicho que no se podía hacer, que no se podía trozar el decreto, que no ibas a aceptar una cuestión de confianza. No hace falta que hagas todo eso, no hace falta que te arrestres. Pues y no hace falta que arrastres a los pensionistas durante unas semanas de incertidumbre. Los votos del Partido Popular están sobre la mesa, a disposición del gobierno para sacar estas materias. Pues si son gratis, y nosotros seguimos pensando en esta materia y en otras tantas, porque estos casos se van a producir a lo largo de las próximas semanas y los próximos meses, porque hay una vocación, insisto, decidida del presidente del gobierno y de este gobierno de dividir y de que la política española sea irrespirable. Porque cuanto más bloque haya, él cree que su gobernabilidad o su presidencia está más garantizada. Y nosotros tenemos que aportar algo de sensatez. A mí no me ha quedado claro el voto afirmativo del PP esta semana y en contra de la semana pasada. No me ha quedado claro. Bueno, yo creo te puedes dar mucha épica a las palabras, pero hay que diferenciar entre lo que te quede claro y lo que no te guste. El Partido Popular ha votado en contra de la revalorización de las pensiones en cantidad de ocasiones y ahora aparece el máximo defensor de las pensiones. Cuando te quedas no ha votado nunca en contra de la revalorización de las pensiones. Es un bulo del gobierno. No ha votado nunca en contra de la revalorización de las pensiones. Esta identificación, efectivamente, Pedro Sánchez paga mi nómina cada mes. Eso.
Efectivamente. No he dicho eso, lo que pasa es que es un Haya paz, Lo que haya digo, paz. Amamen, que eso es un argumento, Haya que no es paz. cierto. ¿Cómo que no es cierto? Si votasteis en contra la semana pasada y está sí. Si fuisteis a una residencia de ancianos Estáis- a prometer vacunas y visteis estáis que en esa bucle. estrategia era fallida. Que estáis en bucle, que estáis repitiendo lo mismo desde hace Puede 20 ser, minutos. puede ser. me parece un tema. Mantengamos Decreto de la semana fuera de la pasada. confrontación política aspectos